volar, desplegar las alas, beber del conocimiento para calmar la sed de palabra, elegir, explorar los capítulos de tu vida que aún están por escribir, sin ataduras, en hojas en blanco. Reír, renovarse en cada rincón, lugar o paisaje donde levantar el vuelo. Planeando un aterrizaje próspero en sabiduría, ponerse en marcha a través de la revisión de las páginas que llevas escritas con tu caminar. Y revivir lo acontecido con una sensación plena para que en el fluir de lo que tenga que pasar siga su rumbo. Si al final es eso, escribir tu propia historia, tu destino, a través de los besos, los cariños o los versos. Volar, dejarse ir, con la sensación de estar viviendo entre libros libres que llegan hasta tus manos. Porque las librerías del mundo están llenas de sueños y de deseos cumplidos y son la resistencia que ayuda a la siembra de ideas vivas para cosechar cultura. Porque un libro que amas camina contigo, avanza con tu manera de ser y de sentir. Porque como dice Irene Vallejo, las librerías son esos territorios mágicos donde en un acto de inspiración escuchamos los ecos suaves y chisporroteantes de la memoria desconocida. La mejor periodista de la voz de Galicia. Un reflejo de las ganas de cambiar el mundo, un tejido, letra a letra, de las narraciones silenciadas, un cúmulo de tierras del exilio, libros que son mundos, miradas que son antídoto, letras que son cascada. Y así, volando libre, me acerqué más al cielo, consciente del suelo, avistando desde otras perspectivas las muchas yo que me habitan y me conforman, esas que leen y sueñan, esas que aprenden y enseñan. Y así, saliendo de jaulas de preconceptos y de ilusión efímera, comprender que en libertad todo se ama, se lee y se viaja mejor. Volando libre, sin miedo a bajar o a subir, entendiendo que dentro es donde hallamos todo, la conexión sincera y el iluminado sendero.